con la respuesta pido Sí, claro, disculpas. gracias. 7:30. Martín Lustó, perdón por este plomazo. Ari Paluch, buenas noches. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Pero para nada, me parece que da lugar para una charla mucho más profunda sobre algunas cosas, inclusive en la política con respecto a Argentina. Y bueno, lo que pasa que no es con respecto a Argentina, es con respecto al mundo, porque el ego y el ser trascienden las fronteras, ¿no? Las conductas miserables o virtuosas están en todas partes. Sí, y además de eso, yo creo que ahí hay un tema para revisar de los argentinos, cómo somos todos con algunas cuestiones. Sí, Además de eso también hay un tema, vos hablabas de propósito, claro. y a mí me parece que muchas veces a los argentinos nos cuesta encontrar, yo he tenido la suerte de viajar o a otros países donde uno ve esta combinación de cosas, e inclusive en religiones, en distintos ámbitos, de un propósito colectivo y Claro. un compromiso individual con un propósito colectivo, que no solamente hace que las cosas funcionen distintos, sino que además ese sentimiento de pertenencia a una comunidad más grande que uno hace, y esto está estudiado mucho en todo lo que es el campo de la economía de la felicidad, que la satisfacción sea mucho más grande que cuando lo que hay es bienestar meramente material. Es interesantísimo, claro que sí, porque además ha habido, vos que sos economista en los últimos tiempos, premios Nobel que han recibido el galardón por esta combinación de la economía con la psicología, ¿no? Con la psicología, así es, y esto se investiga mucho, de qué cosas, sobre todo en el mundo de hoy, qué cosas generan satisfacción y qué no, y lo que se ve regularmente cuando se ve, esto arranca con un campo hace bastante tiempo, cuando empieza a crecer mucho en lo que se llaman los 30, las 3 décadas o los 30 dorados, que es la época de la posguerra, que es donde el mundo más crece, particularmente Estados Unidos y Sí. Europa, y que después de todo ese tiempo se empieza a comparar con el pasado, si la gente en las encuestas muestra que está más satisfecha que cuando tenía mucho menos materialmente, la Sí. respuesta es que no. Y ahí hay un montón de factores que empiezan a jugar, pero era como una gran paradoja, se llamaba la paradoja de Easterling, y a partir de eso se empieza a investigar mucho más el campo de esta combinación de psicología con economía, y particularmente la economía de la felicidad, y cuando se hacen estas mega encuestas globales de cuáles son los países más felices, son aquellos que tienen un sentimiento de pertenencia y de vida en comunidad distinto. Y además Eh, se tiene en cuenta hoy una novedad comparado con tu generación o la de tus padres, que la gente hoy, los que se llaman los millennials, las nuevas generaciones, prefieren el tiempo al dinero. O sea, a lo mejor vos me decís, che, hay una posibilidad laboral y tenés que restringir calidad de vida, pero bueno, entran unos pesos más. Y sí, 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 ¿cuándo empiezo? Y un pibe de 23, 24 años, de estos que están tan bien formados a nivel tecnológico, a lo mejor hoy gana 20.000 pesos y le dicen, boludo, vos podías ganar 30.000. Sí, pero ni en pedo me pierdo la oportunidad de los jueves ir a jugar al pádel o los viernes ir al boliche y levantarme el sábado. sí, Hay un cambio en la mirada de estas cosas. hay un cambio y a nosotros que estamos más como la generación intermedia, a veces nos cuesta interpretarlo, pero yo creo que eso, que por un lado es muy positivo, porque tienen una mayor dosis de libertad Y de disfrute, y de ¿no? disfrute, Claro. que es solamente, ojo, no es solamente para una generación, sino para que es dentro de las generaciones aquellos que casi son ciudadanos globales, ¿no? Aquellos que pueden darse el lujo por el nivel de educativo, por el nivel de formación, por el estrato socioeconómico al que pertenecen, de poder elegir esas cosas. Hay un montón de otros que no. Pero por Dije, por ejemplo, ejemplo, a vos te habrán inculcado, te habrán llenado esa cabeza llena de rulos que había que tener un departamento propio. Hay muchos chicos que te dicen, la guita mejor invertida es viajar. Y andan por Tailandia y andan por Vietnam y, por supuesto, son gasoleros, pero de tantos viajes podían haber rescatado algunos dólares para meterse en un crédito, comprar un departamento y prefieren viajar, por ejemplo. pero mira, eso también está bastante estudiado y a mí me resulta muy interesante, que es que la mejor inversión es siempre la inversión en experiencias, porque particularmente en el mundo donde tenés tanto para elegir, los bienes siempre te terminan desengañando. Es decir, vos tenés que elegir un teléfono u otro, y a veces uno es mejor para internet, otro para jugar, otro para hablar, y cuando vos comprás uno y elegís, y estás usándolo para lo que no es el mejor, dices, uy, me tendría que haber comprado el otro. Cuando te compras un auto, al principio te da un subidón de qué lindo que es este auto, y después ya te acostumbras. En Son cambio, satisfacciones efímeras. Lo que yo decía de Luis Miguel es a nivel Ferrari. Acá un oyente nuestro se comprará un Ford Ka, un Chevrolet Cruz, pero también uno piensa que aquello que se va a comprar en el shopping o aquella adquisición material le va a generar una satisfacción que por supuesto está, pero muchas veces es efímera. Y ya que estás preguntándote, ¿y el nuevo modelo cuando sale, no? exacto, con las experiencias pasa todo lo contrario, y nos ha pasado a todos muchas veces. Te vas de Sí, vacaciones
y el vuelo está demorado, hay mucho tránsito, etcétera, pero después los recuerdos de las experiencias te traen satisfacciones en donde vos eliminás las partes malas. Entonces las experiencias mejoran con el tiempo y los bienes con el tiempo te terminan decepcionando, digamos. Muy buena esa analogía de la paradoja. Bueno, yo al pasar dije que voy a hablar con alguien al que habría que hacerle un monumento. ¿No sabés por qué digo esto o sabés? No, no tengo ni idea. No, bueno, porque van a hacerle un monumento a Martín Macri o a Mauricio Lustó. No sé, se tienen que poner de acuerdo con Macri cómo se arma el monumento. Te voy a hacer escuchar el porqué. Escuchá, por favor, ¿eh? Esto es del año 2012. Se dijo en Tucumán en el marco de la visita de la Presidenta de la Nación y quiero que lo escuches, por favor. Añada con el legislador Regino Amado a cargo de la gobernación, porque José está vendiendo limones en Washington. Me parece muy bien. Y con el intendente... Una tarea pero titánica esa de vender limones en Washington, realmente. Impresionante, la verdad que si logra vender limones tendrían que hacer una estatua ahí en medio de la plaza principal de Tucumán si logramos vender limones en Estados Unidos, los grandes liberales del libre comercio. Bueno, Martín, ¿cómo hacemos con el monumento? Está acá el hombre que se va a encargar. ¿A quién le hacemos el monolito, como diría Minguito? ¿A Macri o a Lustó? A ver, siempre... Reíte un poco, dale. No, pero primero, déjame que lo encargue por el siguiente lugar. Hay una tarea que se viene haciendo de hace mucho ya, que la hemos intensificado enormemente. El presidente está obsesionado con este tema. De hecho, voy a cometer una infidencia, pero cuando yo le presenté cartas credenciales a Obama y el presidente Macri me llamó para ver cómo había ido en la reunión con Obama, me preguntó, ¿le hablaste de los limones? Entonces, hay un tema que es cierto que viene de hace mucho y me alegra, como creo que ya lo habíamos conversado en otro ámbito, que esto salga como se preveía que iba a salir. Pero déjame volver al propósito. Esto es muy importante desde el punto de vista simbólico, es muy importante para Tucumán, sumamente importante, yo he hablado infinidad de veces y ha viajado muchas veces el gobernador Mansur para hacer estas gestiones también. Es muy importante para los productores, pero para el volumen de la Argentina y lo que la Argentina tiene que aspirar, el mundo es muy pequeño. Entonces termina de zanjar una cuestión que viene trabada hace 15 años y por fin podemos decir, bueno, basta, vamos a exportar limones. Es cierto que el lobby de California intentará trabarlo con juicios, como sigue haciendo hace mucho, para mí sin ningún sentido, pero la verdad es que nosotros tenemos que aspirar mucho más alto que los limones y está perfecto que esto quede atrás. En la última conversación que yo tuve con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, le dije, terminemos con los limones para poder hablar de cosas más relevantes. Bueno, por ejemplo, la carne y el biodiesel. Limones ya la tenés adentro, diría Diego. ¿Qué pasa con la carne? La carne yo creo que dentro de poco, salvo que otra vez lobbies, etcétera, o que presión, utilicen el humor de la administración de Trump en ciertas cuestiones, claro. Yo creo que carne dentro de poco también vamos a poder exportar. A ver, limones que se traduce a cuánta guita por año, Mazo. No, limones son entre 20 y 25 millones de dólares, por eso digo, es poco. Carne, ¿cuánta guita? Ellos tienen muy buena carne, vos viviste en Estados Unidos, hay una carne tejana, hay una carne muy linda, pero igual importan carne. Igual importan mucha carne. Estados Unidos, si bien es el principal productor de alimentos del mundo, es el principal importador de agroalimentos del mundo. Entonces nosotros ahí tenemos un mercado potencial muy grande. Esa carne que hoy ¿quién le está vendiendo? Uruguay, ¿quién le está vendiendo carne en un lugar donde nosotros podríamos arañar ahí en el share un poquito más de presencia? Te cuento una anécdota. Sí. En la embajada nosotros hemos hecho eventos y en algún evento cuando uno contrata el catering dice carne argentina, como nosotros sabemos que no podemos exportar, preguntamos si es carne uruguaya. Claro que y la enorme cantidad de parrillas que dicen parrilla argentina es carne uruguaya. Así es. Entonces, ahí hay para verlo positiva y negativamente. A pesar de que hace 15 años más que Argentina no puede exportar carne a Estados Unidos, la marca carne argentina sigue siendo una marca. El branding sigue presente. Impresionante. ¿Y cuánto podríamos venderle por año? Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos un problema de oferta de carne. Nuestra, no tenemos suficiente producción para exportar. El amigo Moreno nos había dejado sin vientres y todo eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que van a ser exportaciones más limitadas de cortes premium, sobre todo a mí me interesa que sea esa la estrategia, porque es lo que va a seguir manteniendo el branding, como vos decís, la marca argentina bien alta en el mundo. Un corte que al norteamericano le gustaría mucho de carne argentina, ¿cuál podría ser? Yo creo que nuestro ojo de bife es extraordinario, a ellos les gusta mucho también, pero es cierto que el mercado de la carne en el mundo, nosotros nos hemos quedado con una imagen del mercado de la carne vieja
una imagen vieja del mercado de la carne cuando el mundo se ha ido sofisticando. Ahora vos apelás a nichos muy chiquitos, vos vas a Estados Unidos y es carne con hueso de tal corte, añejado 28 días. ¿Viste? Ya no se vende el churrasco. Requiere una sofisticación que nosotros nos hemos perdido producto de no ejercitar el músculo, por eso es muy bueno que lo volvamos a ejercitar. Bueno, y el gran negocio es el biodiesel, ¿es así? Ahí estamos hablando de cuánta guita por año. Eso ya estás hablando de 1.200 millones de dólares por año. Hoy le estamos vendiendo, pero estamos denunciados. ¿Pararon la compra o nos compran? Pero a ver, ¿cómo es la situación? Hoy es así como ocurre en cualquier país del mundo. Un privado puede decir, como pasa en Argentina, que a veces con los juguetes chinos o con la ropa, alguien puede decir, tal país, acuso a tales vendedores de tal país de estar vendiendo por debajo del costo, estar vendiendo de manera subsidiada, y se inicia una investigación. Entonces hay un grupo de productores de biodiesel en Estados Unidos, una cámara, que le hizo una denuncia a la Argentina, a los productores de Argentina, a los exportadores de Argentina, por el biodiesel. Creo que es Argentina e Indonesia. Y entonces se inició la investigación. Lo más relevante sería que eso se cierre en algún tipo de acuerdo en la discusión de cuáles son los... Argentina se está defendiendo, pero además de eso, y los exportadores se están defendiendo, pero lo más expeditivo sería que se llegue a algún tipo de acuerdo. Y ese es un mercado sumamente importante, mientras además se abre el mercado del biodiesel o se reabre para Europa, etcétera, que es lo que tiene que seguir ocurriendo. Bueno, a ver, Martín Lustó, vamos ahora al fondo de la cuestión. Hay quienes dicen, Macri le dio a Lustó un puesto, bueno, que por supuesto no se lo dio a Juan Pérez. Lustó es un tipo capacitado, Macri le concedió ni más ni menos que la embajada en Washington. Lustó puede hacer un gran trabajo, de hecho tiene mérito por algunas de las cosas que han sucedido, se admite ahí en Olivos y en la Casa Rosada, pero ahora es totalmente inoportuno. Si quiere hacer política, termina la gestión y en el 2019 puede ser candidato a jefe de gobierno porteño. Ahora no sé para qué viene a escorchar. Te lo digo así en inglés. La respuesta de Martín Lustó. Mi respuesta es, primero, el día que el presidente me ofreció el cargo, le dije que yo tenía la vocación para volver a competir. Y la respuesta del presidente fue que precisamente por esa vocación le parecía que yo era una buena elección para ir a la embajada, no solo por la tarea que podía hacer mientras tanto, sino porque me iba a seguir formando, a hacer conexiones, a aprender, a tener otras perspectivas que las iba a volver a traer a la Argentina. Bueno, pero competir, haciendo. Pero a lo mejor, a ver, me voy a poner abogado defensor, no tengo idea, vos me refutás. Volver para competir, pero en el 2019 pensó Macri. No, lo he hablado cada 2 meses con el presidente y siempre era, ¿qué pensás? En esta oportunidad vas a volver en el 2017, sí, no. Siempre creí que todas las herramientas para estas discusiones las tenía el oficialismo. Okay. ¿Sí? Las tenía el PRO. O sea que Macri no puede sorprenderse de algo que vos de alguna manera le venías insinuando. No, y Macri, el presidente no se sorprendió cuando yo se lo dije. No, eso no ocurrió. No, bueno, porque lo que a mí sí me consta es que Macri le decía a sus allegados que había sido inoportuna tu decisión. Por eso puede respetarla, pero no tiene por qué gustarle. Pero es lógico que al PRO no le guste porque introduce una discusión electoral que a mí me parece sumamente interesante. En segundo lugar, con respecto a la oportunidad, que es otra cosa que también me han dicho. Sí, dicen que Macri dijo que la decisión y el timing no fueron los apropiados. Esa no fue la conversación que yo tuve con el presidente. Bueno, por supuesto, yo te digo lo que a mí me consta que le dijo a otros. Pero perfecto, pero pensémoslo así. Yo podría haber tenido la alternativa, que ya sabíamos que la visita de Trump ocurría a la fecha que ocurrió y las cosas que iban a ocurrir en la visita. Yo podría haber tenido la alternativa de decir, me quedo y después de la visita de Trump me renuncio y me vuelvo. A mí eso me parece mucho más irresponsable y particularmente mucho más especulativo con respecto a lo que tiene que hacer Argentina, porque lo que tenía que pasar en esa reunión es que el presidente tuviera las manos libres para decirle en la reunión de gabinete con el presidente Trump quién es su futuro embajador, darle un buen respaldo para que en la administración americana sientan que el próximo embajador es lo mismo que hablar con el presidente cuando se trata de relaciones bilaterales. Pero cuando Macri o el presidente, para decirlo de manera protocolar, fue a ver a Trump, ¿habló de tu reemplazante? No lo sé, no lo sé. ¿Acaso ya lo tiene? Porque hay especulaciones, pero no sé si lo tiene. No lo sé, pero yo tuve conversaciones con el presidente sobre inclusive poco antes de la visita a Trump, sobre la importancia de que esto se hiciera para que el próximo embajador de Estados Unidos estuviera, lo que se dice, empoderado, con la suficiente capacidad de acción, y que lo miraran de manera distinta la administración americana. ¿Por qué digo de manera distinta? Porque
casi todos los embajadores de Estados Unidos tienen peso político. El embajador de Colombia es el exministro de Defensa, el de Chile es el ex canciller, el de Paraguay es el exministro de Finanzas, el de Ecuador es el exministro de Cultura, gente de peso. Entonces es importante que un embajador allá, para poder interactuar, tomar decisiones, poner presión sobre ciertas cosas, sienta la administración americana que tiene el pleno aval del presidente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vuelvo ahora? ¿Para qué volvió Martín Lustoli de Ardeco? Vuelve para participar ahora de las primarias, quiere en la ciudad Exacto. Participar de las PASO. Exacto, me parece que las PASO son la marca registrada de Cambiemos. Cambiemos accedió al gobierno por haber usado las PASO como corresponden. En su momento hubo 3 candidatos, fueron Lilita Carrillo, Sanz y Macri, con sus respectivos diputados. Yo hice constancia de imágenes, videos, afiches, yo hice campaña con Sanz y con Mariano Genovesi dentro de Cambiemos, porque la gente está confundiendo la elección local de la capital con la elección nacional, y ahí ya hubo Cambiemos, ahora se quiere deshacer Cambiemos. Y lo que para mí me parece muy importante es que las primarias han sido siempre un motor de discusión interna, y la verdad que Argentina no tiene hoy una situación fácil, no solo por la herencia, sino por temas más estructurales. Y yo creo que puedo contribuir mucho a esa discusión y a cómo encararlo e inclusive a cómo ordenar elementos de gestión de lo que hace falta. Entonces, lo que yo veo es que vos no tenés miedo de perder, que vos mismo admitís que en las encuestas arrancás para atrás, pero aún así querés competir. ¿Porque sos masoquista o porque sos súper optimista y pensás que revertís la tendencia? No, porque primero porque creo que es lo correcto venir. Porque es lo que dije desde el principio, se lo dije al presidente y se lo dije a mi espacio. En segundo lugar, porque yo creo que es muy importante dar este tipo de discusiones en los años electorales, porque esta es una coalición, no es una coalición de gobierno. Es una coalición, pero funciona como un gobierno donde funciona, lo dijo el presidente Macri, cuando fue elegido no es cogobierno. Entonces los matices de esa coalición, cómo mejorarla, se dan en los años electorales. Y si no te aceptasen, ¿cómo es la mecánica de las primarias? ¿Puede haber paso en la medida en que acuerden? Si no tenés que ir por afuera, ¿es así? Y Cambiemos en la ciudad es como en el resto del país, el radicalismo, la coalición cívica y el PRO. Si el PRO decide que no quiere el radicalismo en Cambiemos, claro, y no existirá Cambiemos en la ciudad, para mí es una enorme pena. Y otra vez, yo lo hago por convicción. Mira, esto es algo que yo no he dicho, pero como me hacen esta pregunta de por qué volvés, yo en Estados Unidos vivo en una casa de 500 metros cuadrados, con 3 personas de personal. Mi hijo va a un jardín donde el profesor es afroamericano, los chicos son de todos lados del mundo, hay 2 hijos de 2 parejas de matrimonios igualitarios, tiene un saltarín en mi casa y hay ciervos a veces en invierno caminando por el jardín de mi casa. Entonces, yo vuelvo porque estoy convencido. Nuestro espacio está convencido de lo que estoy haciendo. No es un tema de que a mí me conviene. Y ahí creo que hay que invertir el orden. Yo creo que hay gente en la ciudad de Buenos Aires, particularmente el jefe de gobierno, que no está pensando cómo agrandar Cambiemos. Está pensando cuál es su especulación electoral en esta para la siguiente. ¿Cómo es el tema en la ciudad para la cantidad de periodos consecutivos de un jefe de gobierno? Igual que en la presidencia, dos periodos consecutivos. Y vos decís que Horacio Rodríguez Larreta ya está pensando en el 2019. Y yo lo que creo es que lo más importante que le podría ocurrir a Cambiemos es que se amplíe. Porque pensarlo así, en algún momento, primero porque cuanto más seamos y consolidar Cambiemos en la ciudad como existió en el 2015, lo hace más fuerte. Pero en algún momento el peronismo va a zanjar su grieta y va a ser una primaria. Y entonces ahí es donde para el juego democrático de uno y de otro lado, de cómo funciona un bipartidismo, de oficialismo y de oposición, es muy importante que Cambiemos esté fuerte. Y eso es agrandarlo, antes de que otros cierren sus grietas. Nosotros no tendríamos que estar construyendo grietas. Claro, el PRO Pero la siente pregunta es ¿por qué lo cerramos en la ciudad? Lo cerramos en la ciudad porque a alguien no le conviene hacerlo en la ciudad. Ahora, el PRO siente que en la ciudad la tiene grande, que Rodríguez Larreta, independientemente de los cuestionamientos que se puedan hacer, tiene un nivel de aceptación muy alto, que la gente en líneas generales, más allá que hay muchísimo por mejorar, banca la gestión. Entonces dice, ¿para qué viene a jorobar ahora? No es el momento. Pero yo estoy de acuerdo, el PRO tiene eso en la ciudad y nosotros lo hemos dicho en campaña, le reconocemos las cosas. Sí, vos tuviste mucha honestidad intelectual, aún en la competencia admitías lo que estaba bien hecho. Sí, y tenemos prioridades distintas y tienen una enorme cantidad de plata, ¿no? Que la usan para la campaña, para publicidad, etcétera. La tienen. ¿Cuál es el temor de competir si esa es la situación? Pero vos me estás diciendo, son súper fuertes.
encima Carrió juega con ellos. ¿Cuál es el problema de hacer una primaria? Contame lo siguiente, porque no sé si en una operación te querían devaluar, decían que a lo mejor ibas de candidato a la legislatura porteña, eso era un verso, ¿no?, para devaluarte. Pero si lo único que yo estoy pidiendo es que haya primarias y la gente pueda asistir a una discusión sobre cómo mejorar nuestra cualidad. Y si no hay primarias, vas por afuera. Y si no aceptan las primarias, que yo no entiendo por qué no se aceptan las primarias. Otra vez, es la marca registrada. En su momento Carrió dijo que hizo un renunciamiento histórico, que dejó de lado ciertas dudas morales para construir algo más grande y salvar a la República, que era Cambiemos. El radicalismo colectivamente hizo eso en Gualeguaychú. Y ahora estamos diciendo que ya no existe más. ¿Te dolió que ella dijese que yo no estoy para que un chico o un pibe ahora vuelva? Una actitud muy como peyorativa, muy como que te sobró con esos dichos. ¿Qué pensaste cuando dijo eso? Nada, pienso que yo debo ser como Benjamin Button, que nací viejo y me vuelvo más joven, porque en el 2013 fui con ella y no era un chico, en 2015 me apoyó para jefe de gobierno y ahora soy un chico. Bueno, tengo suerte, soy Benjamin Button. Echarle la culpa a los rulos, Martín. La vamos a seguir. Te agradezco enormemente por estos minutos de conversación y bueno, después hay que arreglar para el tema del monumento en Tucumán por los limones. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo. Ahí está